yo tuve la oportunidad de conocer de pura casualidad, y justamente tenía yo que tomar un sábado un examen a la tarde en Politécnico. Yo doy clase con la gente cuando estoy hablando ya mucho tiempo, son 10 años, 11 años atrás, de sociología. Y entré como seguramente muchos de ustedes, uso esa gran biblioteca, esa gran enciclopedia virtual que es Wikipedia, ¿verdad? Entonces entré a buscar un dato que me faltaba, y un rato antes de eso yo terminé de escribir un cuento en guaraní, un cuento sobre Pora, sobre fantasmas. Yo saqué la información y hasta hoy no sé ni por qué regla de tres se me ocurrió intentar alojar mi cuento en Wikipedia. Se me ocurrió nomás, agarré y abrí la página de edición, copié, pegué el cuento, le puse el título, le di enter, se fue. Pero un rato después me responde alguien y me dice, más o menos en un mal castellano, me dice: entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Y me dice: parece que se trata de un idioma que se habla en América que se llama guaraní. Yo soy editor de Wikipedia, si usted quiere yo le puedo ayudar a editar. Y firmaba Hugo, un nombre tan común, Hugo.arg. Así no me acuerdo. Hugo.arg. Cuando yo veo ARG, lo primero que se me viene a la cabeza es Argentina, ¿verdad? Y Hugo, un nombre común. Entonces yo le respondo y le digo: efectivamente, Hugo, te agradezco mucho, se trata de guaraní, lo que intenté poner allí es un cuento sobre fantasmas, que acá se llaman Pora. Y me pone muy contento, tratando de ponerme bien con él, le digo: un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayuda. Bueno, y le envío yo el archivo adjunto, me pidió que le envíe por correo electrónico, y me vuelve a escribir y me dice: lamento mucho informarle, yo no soy ni argentino ni americano, yo vivo en un lugar muy distante que usted ni siquiera se ha de imaginar. Yo vivo en Lituania, al otro lado del mundo. Tengo 17 años, mi nombre es Saruna Sinkus y voy a editarle el cuento. Salga y en 5 minutos entra. ¿Qué hice yo? Me quedé allí clavado, ni siquiera me moví. 5 minutos después entro y encuentro allí a mi Pora ya con la figura del fantasma totalmente guaraní. Sábado, pasaron unos días, martes, él me escribe, no yo, me dice: si tiene otros dos cuentos, envíeme. Yo tenía cuentos patadas, le mandé los otros dos y al rato ya estaba otra vez los dos cuentos en Wikipedia. Pues me volvió a pedir y ya se hizo una costumbre. A los 10 días él me dice: le pido por favor que me escriban adelante en forma bilingüe, póngame en castellano y en guaraní porque yo debo aprender guaraní. Yo me duplicó el trabajo, comienzo a escribirle: Sanguirún, mi amigo, Sarunas, Coáperas, Acandé, aquí te envío, toco aquí ya, este papel, examino de Conapa, revisar si está bien, todo duplicado. ¿Qué pasó? Unos 15 días después el tipo comienza a escribirme en guaraní, ya no me escribe en español. 60 días después, gracias a este muchacho, él me escribe, hay un correo que inclusive está alocado en internet, él me dice: si todos los paraguayos quieren morir, hoy pueden morir, pero guaraní ya no va a morir. Desde hoy tenemos 60 páginas y desde hoy tenemos Wikipedia en guaraní. Fue una cosa espeluznante. Yo le pasaba lo que yo tenía y estaba allí. Yo le respondo, le digo: es una cosa tremenda la que me está contando. Le digo: te cuento que yo no tengo dinero, no sé cómo te voy a pagar. Esto es una cosa impresionante, ¿no? Me responde, él dice: no, esto es por colaboración, yo no hice por dinero ni nada, pero que sepa que de ahora más ya hay Wikipedia. Y él me hace un comentario en la versión 247. Era el idioma número 247. Que tienen que saber ustedes que la UNESCO tiene un inventario de lenguas que llega a 6.000. De las 6.000 lenguas, 3.500 están en peligro de muerte. Y el lapidario informe de la UNESCO en el Día Internacional de la Lengua Materna, que es el 21 de febrero, decía hace un año y piquito, 2 años si quieren, cada 15 días muere un idioma en el mundo. Cada 15 días muere. Lo notable de esto es que el guaraní aparece no entre las lenguas que van a morir, que aparece entre las lenguas que están con vida, y este muchacho le dio más vida, porque él es en realidad el editor. Yo lo que hice siempre fue pasar la información. Pero pasaron probablemente 2 o 3 días y me vuelven a escribir y me empieza en una forma así de broma, me pone esa famosa expresión que todos conocen, me pone me dice: ya sé cómo me va a pagar. Y le digo yo, le respondo otra vez por correo, ¿verdad? Y me dice él: yo sé que en Paraguay existe una bebida muy importante
interesante que todos toman se llama tereré. Yo quiero tomar tereré. Y fue un desafío, ¿verdad? Entonces, acá está mi señora, tuvimos que irnos con ella hasta Luque, buscamos lindo equipo de tereré, y a la vez era tereré y mate. Entonces, cuando estábamos por enviarnos, nos encontramos con el problema de que la hierba estaba en la lista de sospechosos, ¿verdad? Por el tema de la marihuana y todo, imposible. Tuvimos que mandar por la lista diplomática del Ministerio de Relaciones y llegó. ¿Y qué pasó? 15 días después, Saruna 5 me envía esta imagen, que es la que ustedes van a ver acá. Este es él, 17 años, Saruna 5 me escribe y me dice, gracias por el presente, estoy tomando tereré a 20 grados bajo cero. Y un pequeño gran problema, se equivocó de recipiente, en vez de tomar en la guampa, tomó en el mate, ¿verdad? No tereré, mate, galleta. Esta es una foto de este muchacho, gracias a él existe esto que van a ver ustedes acá, esto es Wikipedia guaraní. Esto es un desafío impensable. Cuando él me escribe eso, había 60 páginas, hoy tiene más de 10.000 páginas. Acá podemos encontrar desde el primer artículo hasta cualquiera. El que entra acá tiene que saber que no hay forma de hacerlo en otro idioma que no sea guaraní, todo está guaraní. Hasta el nombre, que es Wikipetá. Como el día la D no existe en guaraní, tuvimos que adaptarlo. Wikipedia se adapta a todos los idiomas del mundo. Entonces le pusimos la A nasal también, por la nasalidad, una característica del guaraní. Pasó un tiempo más y me dice él que está muy lindo, ya hay mucha información, todos los paraguayos van a estar contentos, pero no tenemos que olvidarnos que Wikipedia es internacional y tenemos que comenzar a hacer traducciones para otros idiomas. Entonces, allí entró el otro gran desafío, ¿verdad? Tanto en el caso de él como en el caso mío, obviamente él por ser editor de Wikipedia, yo que me sumé al equipo de él en la parte guaraní, esto es un trabajo que se hace a honores. No tuvo ni va a tener paga, tampoco es un trabajo del Estado, claro. Fíjense que la fecha acá está marcada Arapoteí, 19, Yacipá. Esta es la fecha de hoy, esto está en guaraní. Esto normalmente cada una semana se cambia esta imagen que está acá abajo. Ahora estamos teniendo esta, puede ser de cualquier lugar del Mercosur, Pantanal Mato Grosso, esta es una imagen de la región guaraní. Y cuando él me dijo el tema de comenzar a traducir, entonces yo le dije, ¿con quién podemos empezar? Yo ni idea tengo, te cuento que yo soy profesor de guaraní, nada más, en mi vida me metí con esta cuestión. Y él sale entonces, estamos hablando del año 2007, él sale y me dice, ¿por qué no empezamos con el personaje más buscado del mundo? Y yo, ¿quién? Y me dice, es la persona a quien diariamente 30 millones de usuarios de internet entonces que lo buscan, y es John Lennon. Entonces, fue todo un desafío, tuve que buscar todo lo que había, me volví más especialista en John Lennon que cualquiera, y bueno, hicimos esto, y al darle el IGK, esto nos lleva a John Lennon guaraní. Acá está John Winston Lennon, oye, Cuadeo a John Lennon Ramos, en esta fecha, ya se fue justamente de octubre, ¿verdad? Estaba Liverpool, Inglaterra Netame, Nazi Cuera, Verapepo, Antán, Oyapo, Bella, Bepeteñi, en Bocapú. En plena guerra de ¿verdad? Esto que ustedes ven en color azul es, si le dan un clic en esto, ya hay información también en guaraní, Segunda Guerra Mundial, porque se abre esto, ya hay. Si ustedes encuentran esto que está en rojo, de esto todavía falta información. Si alguno de ustedes hace la traducción de la historia de Liverpool, entonces se introduce acá. ¿Qué es lo que permite esta versión de Wikipedia guaraní? Alocar el nombre, en este caso de la persona o de las personas o de un grupo que haga la traducción. En este caso ustedes van, toda la información está en guaraní y acá al pie está David Galeano como un traductor de esta versión. Esto, ¿qué es la otra cosa que permite? Impresionante este dato, porque si yo quiero ir a John Lennon, lo único que hago acá en English, darle el clic y me lleva a la versión de John Lennon en Wikipedia, la versión de John Lennon en inglés, ¿verdad? De acá yo puedo directamente, por el mismo proceso, ir a, por ejemplo, a la versión de John Lennon, acá tienen ustedes, acá, en Deutsch, alemán. Ustedes le dan el clic y le lleva allí, ¿verdad? Van a la versión. Siempre en el mundo de Wikipedia ustedes se mueven, esto está en alemán. Y por último, si ustedes otra vez, estando en alemán, desean volver a guaraní, le dan la versión Abañé, y esto mismo le lleva a través a John Lennon en guaraní.
Pero así como está John Lennon, también vamos a encontrar cosas que mucha gente diría, pero esto es impensable, esto no. A lo mejor nadie habrá creído que podría ocurrir algo como esto. Y voy a lo siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo poner acá, creo que está algo marcado, pero de todas maneras, yo puedo poner Meyú y yo puedo encontrar toda la historia del Meyú en guaraní. Y este es el trabajo que nosotros estamos haciendo hace 10 años. Ese fue un trabajo muy solitario. En los últimos tiempos alguna otra gente se fue sumando, pero hemos pasado todo, digamos, el límite hasta lo impensable, porque jamás pensamos que esto podíamos tener hoy en guaraní. Ustedes pueden entrar y buscar todo lo de la gramática, pueden buscar historia de la lengua, pueden buscar literatura, pueden ponerlo acá abajo en guaraní. Pueden ponerlo, en un momento él me escribe y me dice, está por empezar la Copa América de esa época, y me dice, tenemos que poner información, porque mucha gente va a entrar a Wikipedia a buscar información. Y yo le digo, ¿y a quién le vamos a poner? Y él me dice, el futbolista más conocido de Paraguay que hay es Aedo. Entonces tuvimos que buscar la biografía de Nelson Aedo Valdés y hacer la biografía de Nelson con la tricolor encima. Esta imagen, todas las imágenes son imágenes de él. Él se encarga porque no tiene que haber fotos con problemas, ¿verdad? Si son fotos libres para Wikipedia. Y así también ocurrió cuando, por ejemplo, se le iba a dar el premio Nobel a Vargas Llosa. Yo no sé cómo, yo creo que hace la diferencia del horario. Él me escribe como 10 minutos antes y me dice, dentro de unos minutos se va a dar a conocer Mario Vargas Llosa es el nuevo premio Nobel de Literatura. Y entonces necesitamos urgentemente una traducción de su biografía guaraní. Y ese urgente era 10 minutos. ¿Verdad? Y en 10 minutos nosotros sacamos, y a la vez que se contaba al mundo que Vargas Llosa era el nuevo premio Nobel, entonces esta información ya estaba disponible en Wikipedia. Muchísima gente, acá puedo hablar de millones de personas en el mundo viendo la biografía de Mario Vargas Llosa en guaraní. Esto es lo que hoy nosotros disponemos, cosa que anteriormente necesariamente teníamos que ir a una biblioteca, la teníamos que ir a una biblioteca especializada en el tema de todo lo que tiene el nombre guaraní, pero hoy día esto cualquier persona puede acceder. Y la última cuestión que quiero mencionarle, creo que pasé mi tiempo, pero... Toda la información que está ahí tiene el nombre de la persona. Normalmente todita. Sí, la mayoría. Esto es lo que tiene también de importante, porque es traducción online allí sobre la marcha muchas veces, y también es una demostración de que en el guaraní se puede decir todo, de que no hay límites. Nosotros llegamos a hacer, por ejemplo, muchas traducciones. Hoy en día nosotros podemos encontrar gente que hace filosofía, política, economía, y todos estos personajes han sido traducidos en este caso al guaraní. Le quería comentar, porque esto fue un proyecto que llevamos adelante entre el Ateneo y la Facultad Politécnica, que es probablemente el más grande proyecto hasta ahora. Obviamente en las mismas condiciones, ha sido siempre un trabajo de honor. El famoso tema del navegador, conocido ya hoy como Aguará Tatá, que es la traducción de Firefox. Fire fuego, Fox sordo. Sordo de fuego, Aguará sordo, Tatá fuego. Este nombre fue puesto por un Bruisa, un guía, a quien le preguntamos una vez, él nos dio el nombre, ¿verdad? Entonces, cualquiera de ustedes puede entrar y descargar esto. Acá van a ustedes encontrar justamente hasta en YouTube, de una forma comentada de cómo instalar Firefox. Y ustedes acá, nosotros hoy tenemos la doble versión, la que es para mesa. Esa llevó un total de casi 50.000 palabras y frases traducidas. En este momento, la traducción del navegador Mozilla Firefox es el diccionario más grande que tiene guaraní. Es el diccionario. Estamos hablando de 51.000 palabras, términos que fueron traducidos al guaraní. Y eso empezamos en el 2013, terminamos la presentación oficial con la gente de Mozilla que vino a Paraguay. Se hizo justamente en la Facultad Politécnica el 4 de abril de 2016. Y ese mismo año, en noviembre, se hizo la presentación del navegador para Android.
para celulares, pero tipo Android. Ustedes, acá por ejemplo, no sé si van a ver, pero a descargar ustedes la aplicación, si ya tienen, acá, van acá estos tres puntitos que están uno bajo el otro, buscan general, en general buscan idiomas y en idioma buscan ustedes guaraní. Y ustedes van a ver que todo esto acá, por ejemplo, dice tenda que Placú, tendría Sacue, Moimbajá, esto del teléfono está funcionando en guaraní. Es la versión de Mozilla para celulares. Y eso también es algo que hoy nosotros disponemos, que muchos niños y jóvenes hoy en las escuelas están usando. Y allí tengo que recordar al profesor Alcides Torres, que hoy en día es director de la carrera de informática, también a la vicedecana, a la profesora Ferreira, al propio decano, al ingeniero Salas, y al anterior, al rector con permiso, al profesor Abel Bernal, que ellos dieron su voto de confianza para que esto se haga. Y conformamos un equipo al cual, entre la Facultad Politécnica y el Ateneo de Lengua Guaraní, convocamos después a la Secretaría de Políticas Lingüísticas y armamos un equipo al que se sumó en algunos tramos la comunidad Mozilla Paraguay. Y digamos las cuatro instituciones, finalmente fuimos los responsables de la creación de esta versión, que es la número 137. Fíjense que con respecto a Wikipedia hay menos versiones traducidas del navegador Mozilla. 137. La edición 137 es ahora adaptada, la versión guaraní. Hasta hoy es la única lengua nativa de América que tiene su propia versión del navegador. Ninguna otra lengua nativa de América tiene su Firefox traducido a su idioma. Hay intentos en México, mismo en el caso de Bolivia, pero hasta hoy no se alcanzó. Cuando yo digo se tradujo el 99,7%. Ese 0,3% que restante eran contenidos de Mozilla que no se podían traducir, que siempre tienen que permanecer en inglés. En síntesis se tradujo todo, no quedó nada sin traducir. Y ustedes pueden entrar y usar esto como parte, digamos, de esa nueva circunstancia. Quiero cerrar, y en todo caso si hay alguna consulta que quieran hacer, con gusto, con lo siguiente. Si hay en este momento 6.000 lenguas en el mundo, 3.000 y un poco más, casi 3.500 son las que están en peligro de muerte. Insisto, la UNESCO declaró que cada 15 días muere un idioma. Pero quiero de esto rescatar lo siguiente, que hoy hay un estudio bien formal que dice que las lenguas están en peligro de muerte cuando tienen menos de 100.000 hablantes. Ya están en peligro de muerte. El guaraní en este momento tiene 10 millones de hablantes en la región. 10 millones de hablantes en la región. Paraguay, no se olviden que acá al lado nuestro, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Paraná, Salta, Jujuy y Buenos Aires, tiene una cantidad muy importante de guaraní hablantes. La zona de Brasil, Mato Grosso, Paraná, Río Grande do Sul, tiene San Paulo, tiene una población importante, si no nativa, de gente que sigue hablando guaraní. La misma cosa ocurre en Bolivia. Bolivia oficializó 37 idiomas. Uno de sus idiomas hoy tiene 16 hablantes. 16 hablantes, último. Pero entre las lenguas más habladas de Bolivia, la número 3, después del quechua y el aymara, está el guaraní. Y se habla en la zona de frontera como Tarija, Beni, Pando y obviamente Santa Cruz, que es el sector más grande de Bolivia donde se sigue hablando guaraní. Y una parte del Uruguay, que hoy tiene todavía una comunidad inclusive indígena, que sigue hablando guaraní en el Uruguay. El nombre Uruguay es Uruguay, en Uruguay es caracol, es río o agua. En el caso nuestro el Pará, alguna vez por un mar, el Chaco, cualquiera que cruza al otro lado se encuentra con agua salada, encuentra el resto de fósiles marinos, se cree que fue un gran mar, el resto de eso, el remanente de eso es el actual Pantanal, y que bueno, ese proceso de desaparición del agua se dio de una forma lenta. En guaraní, cuando algo desaparece lentamente se dice guá, o guá, un boguá decimos. Pues si yo digo ocuá, se ve que decir que salió a una velocidad extraordinaria. Ocuá y oguá son antónimos. Y es el río del mar que desapareció sería la traducción así más apropiada de lo que es el nombre de Paraguay. Que el que habla guaraní nunca dice Paraguay, hasta Paraguay, hasta ahora el nombre de la gente que va a venir a Asunción sigue siendo la palabra Paraguay. Bueno, entonces con este dato quiero decirles que el guaraní está por encima de los 12.000
el hablante, y la otra cuestión, dicen que las lenguas que tienen presencia en Internet son las que tienen posibilidad de seguir viendo. Ustedes acaban de ver, aquí tiene presencia, están los grupos de WhatsApp, están Facebook, están Twitter, y están en este evento que ustedes hicieron esta tarde. Yo les agradezco infinitamente y me pongo a disposición de ustedes si hay alguna consulta. Muchas gracias.